¡Qué bebé tan real! ¿Quién lo abandonaría en un lugar como este? Entre los montones de basura, se escuchó un llanto apenas perceptible. Un hombre sin hogar siguió el sonido. Y encontró a un bebé abandonado. En el instante en que vio los ojos claros y profundos de aquel niño, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Al final, no pudo darle la espalda. Pero este no era un bebé cualquiera. Era un niño genio que, sin que nadie le enseñara, comprendía los principios de los números y nunca olvidaba nada de lo que veía. Lo que este hombre no sabía era que, 8 años después, en el momento en que la verdadera identidad del niño saliera a la luz, su vida como padre, sin compartir una sola gota de sangre, cambiaría por completo. Fue entre los pilares de un viejo edificio a punto de ser demolido, en un callejón olvidado detrás de la antigua estación de tren de Buenavista, en el corazón de la Ciudad de México. El viento helado de pleno invierno calaba hasta los huesos, y allí, tirado en el suelo, yacía un hombre. Se cubría con periódicos amarillentos y mugrientos como si fueran un edredón, aferrando una botella vacía de tequila barato contra su pecho. Se llamaba Santiago. Hacía apenas unos años, este hombre había sido un arquitecto de software de renombre, un genio que lideraba a cientos de empleados. El algoritmo logístico que diseñó estaba destinado a revolucionar la industria, una obra maestra de eficiencia y previsión. La gente lo llamaba un visionario, el futuro de la tecnología en México, y los grandes conglomerados se peleaban por contratarlo. Pero todo eso era parte de un pasado enterrado. Fue traicionado. La persona en la que más confiaba le clavó un puñal por la espalda. La tecnología que Santiago había desarrollado durante toda su vida se convirtió en propiedad de otro de la noche a la mañana, y su empresa se derrumbó como un castillo de naipes. Sus padres, incapaces de soportar el golpe, enfermaron y murieron poco después. Santiago tuvo que pedir dinero prestado incluso para sus funerales. El mundo lo había abandonado por completo. Al principio, creyó que podría levantarse de nuevo si aguantaba un par de días. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y cuando casi se cumplía un año, esa esperanza se había desvanecido por completo. La gente ya ni siquiera lo miraba, lo esquivaban como si fuera un animal atropellado en la calle. Con el tiempo, el corazón de Santiago se endureció como una piedra. Ya no tenía ganas de vivir. El rencor, la ira, todo se había secado dentro de él. Solo le quedaba un pensamiento: ojalá esta noche, en este suelo frío, pueda cerrar los ojos y no despertar jamás. Con mano temblorosa, Santiago levantó la botella de tequila vacía. La sacudió, pero no quedaba ni una gota. Se llevó la boca de la botella a los labios, intentando exprimir hasta el último rastro de alcohol, y luego la abrazó contra su pecho. ¡Ja! Hasta esto se acabó, pensó. Con una risa hueca, cerró los ojos. Fue en ese preciso momento. Un sonido débil y agudo rompió el silencio. Al principio, pensó que era el maullido de un gato callejero. El callejón detrás de Buenavista estaba lleno de ellos, siempre escarbando en la basura. Intentó taparse los oídos, sin darle importancia. Pero no era el maullido de un gato. Era, sin lugar a dudas, el llanto de un bebé. Imposible, no puede haber un bebé aquí, se dijo a sí mismo. Pero el llanto se hizo cada vez más claro. Un llanto fino, débil, como si estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. Santiago forzó a su cuerpo entumecido a levantarse. Cada articulación crujió y, debido a la desnutrición prolongada, su vista se nubló por un instante. Aún así, no podía ignorar ese llanto. Como atraído por una fuerza invisible, caminó tambaleándose hacia el origen del sonido. Estaba entre montones de basura. En medio de un caos de cartón, ropa vieja y desperdicios, envuelto en una delgada toalla, había un pequeño bulto. Era un bebé. Un recién nacido. Su cuerpo entero tenía un tono azulado por el frío. Sus pequeños labios temblaban sin control y sus delgados dedos se extendían hacia el aire, como si buscaran desesperadamente algo a lo que aferrarse. Santiago se quedó paralizado. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Cómo podía existir tanta crueldad en el mundo?
Miró al bebé, aturdido. Pero un segundo después, un pensamiento completamente diferente cruzó su mente. ¿Debería llamar a la policía?, murmuró, y luego sacudió la cabeza con fuerza. No. Ni hablar. Si un vagabundo como yo aparece con un bebé, ¿qué crees que pasará? Me acusarán de secuestro. En cuanto la policía verifique mi identidad, mi pasado saldrá a la luz. Sería mi fin. Dio un paso atrás. Mi propia vida ya es un basurero, ¿a quién voy a ayudar? No puedo ni salvarme a mí mismo. Cobardemente, giró la cabeza. El llanto del bebé se clavaba en su espalda como un cuchillo, pero Santiago apretó los dientes y trató de marcharse. Fue justo en ese momento. Alguien agarró desesperadamente el borde de su manga. Era Mateo. Mateo era otro hombre sin hogar, un compañero que había compartido con Santiago las penurias de la calle. En otros tiempos, había sido albañil, trabajando en las grandes construcciones de la ciudad, pero un accidente en la obra le había destrozado una pierna, dejándolo sin trabajo y en la calle. Era unos 10 años mayor que Santiago, y su cuerpo estaba consumido por una tos crónica que empeoraba cada invierno. En los últimos días, el estado de Mateo había empeorado drásticamente. Cada vez que tosía, escupía sangre, y un silbido ronco provenía de su pecho con cada respiración. Santiago le había insistido en ir a un hospital, pero Mateo se había negado. Él sabía que su final estaba cerca. Y ahora, ese mismo Mateo estaba usando sus últimas fuerzas para sujetar a Santiago. Con respiraciones entrecortadas, Mateo sacó algo de su regazo. Era una bolsa de plástico sucia y arrugada. Con mano temblorosa, la apretó contra la palma de Santiago. Cuando Santiago la abrió, encontró billetes doblados y monedas que la llenaban por completo. 6.280 pesos. Era todo el dinero que Mateo había ahorrado en su vida, mendigando en las calles, recogiendo cartón y vendiendo latas de aluminio. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par. ¿Qué es esto, Mateo? No puedo aceptarlo. Mateo apretó la mano de Santiago con más fuerza. Su voz era como el susurro de hojas secas, pero la súplica que contenía era más poderosa que cualquier grito. Santiago, siempre lo llamaba así, aunque no fuera su nombre real, pues Santiago había inventado un nombre falso para ocultar su pasado en la calle. Por favor, sálvalo. Lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. ¿Qué culpa tiene esa criatura? Apenas ha llegado a este mundo y ya está abandonado, a punto de morir de frío. Quienes lo dejaron aquí son bestias, no personas. Mateo apretó la mano de Santiago aún más fuerte. Pero nosotros. ¿No somos personas, Santiago? Para mí ya es el fin. No pasaré de esta noche. Pero tú eres diferente. Tú todavía puedes vivir. La voz de Mateo se quebró. El cielo nos envió a este niño para que volviéramos a ser humanos. Por favor, sálvalo tú. Santiago no pudo decir nada. Un nudo en la garganta le impedía hablar. La mano de Mateo perdió lentamente su fuerza. Y así, con esas últimas palabras, Mateo cerró los ojos. Santiago permaneció inmóvil durante un largo rato, mirando alternativamente la bolsa con los 6.280 pesos y el cuerpo de su amigo, que se enfriaba por momentos. Entre los montones de basura, el llanto del bebé volvió a escucharse. Era más débil que antes, como la llama de una vela a punto de extinguirse. Con manos temblorosas, Santiago se quitó la vieja chamarra acolchada que llevaba puesta y cubrió con cuidado el frágil cuerpo de Mateo. Lo siento, Mateo, su voz temblaba. Es lo único que puedo hacer por ti en tu partida. Que no pases frío allá donde vayas. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos. No recordaba la última vez que había llorado. En ese momento, algo se rompió en lo más profundo de su ser. Se levantó y caminó hacia el montón de basura. El bebé había dejado de llorar. ¿Se le habrían acabado las fuerzas? ¿O ya era demasiado tarde? El corazón de Santiago latió con fuerza. Por favor,
que esté vivo. Se arrodilló junto al bebé. Los ojos del niño estaban abiertos. Sus labios azulados, sus dedos temblando débilmente. Pero sus ojos eran claros y profundos. Brillaban como estrellas en la oscuridad, mirando fijamente a Santiago. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Santiago. Esos ojos parecían hablarle, suplicándole. Sálvame. Rescátame. Con manos temblorosas, Santiago tomó al bebé en sus brazos. Su cuerpo estaba helado, como un trozo de hielo. Santiago lo apretó contra su pecho, como si quisiera transmitirle su propio calor. Tengo que salvar a este niño, murmuró. No. Tengo que salvarlo para poder salvarme a mí mismo. Guardó los 6.280 pesos que Mateo le había dejado y se puso en pie. Con ese dinero, lo primero que debía hacer era encontrar un techo. Para salvar a esta criatura, necesitaba una habitación, por pequeña que fuera, que tuviera algo de calor. Abrazando al bebé con cuidado, Santiago comenzó a correr. Vagó por los callejones sórdidos de los alrededores de la estación, buscando la habitación más barata. En cada pensión, lo rechazaban al ver su aspecto. Pero Santiago no se rindió. Finalmente, al final de un callejón oscuro, encontró una vieja vecindad. Un cuarto en la azotea, 6.000 pesos al mes. Santiago entregó el dinero que le había dado Mateo. El encargado lo miró con desconfianza, pero al ver el efectivo, le entregó la llave a regañadientes. La habitación era pequeña y destartalada, pero el suelo de cemento conservaba un leve calor. Con sumo cuidado, Santiago acostó al bebé en el piso. En ese instante, la pequeña mano del niño se movió. Se estiró hacia el dedo ennegrecido de Santiago y lo agarró con fuerza. Ante ese pequeño gesto, Santiago se derrumbó. El llanto brotó de lo más profundo de su alma. Agarrando la manita del bebé, lloró desconsoladamente. Sí. Vivamos de nuevo, dijo entre lágrimas. Por ti, intentaré ser una persona otra vez. Yo te protegeré. Fue entonces cuando Santiago notó algo alrededor del cuello del bebé. Era una cadena de oro rota. El único rastro que alguien había dejado en él. Santiago la tomó en su mano y se hizo una promesa solemne. Ya no era un vagabundo. Había renacido como el padre que debía proteger a este niño. Esa noche, Santiago no durmió. Logré salvarlo, pero... ¿y ahora qué? Su mente era un torbellino de pensamientos. Pero lo primero era lo primero, tenía que darle un nombre. Miró por la pequeña ventana. El amanecer comenzaba a teñir el cielo oscuro con tonos azules y naranjas. Ángel, la palabra salió de sus labios de forma natural. Tú serás Ángel. Ángel. Las últimas palabras de Mateo resonaron en su cabeza. El cielo nos envió a este niño para que volviéramos a ser humanos. Como si fuera una profecía, este niño parecía un verdadero regalo del cielo. Unos días después, con el bebé en brazos, Santiago se dirigió al registro civil. Su corazón latía con fuerza. Cuando se sentó frente al mostrador, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. El funcionario le entregó un formulario y preguntó, ¿es usted el padre del niño? Anote su nombre y su CORP, por favor. Y también el nombre del bebé y su fecha de nacimiento. Santiago dudó un momento. ¿Debía usar su verdadero nombre? En el instante en que escribiera Santiago Herrera, su pasado podría salir a la luz. El director de una empresa en quiebra, un hombre que huyó de sus deudas. Esa etiqueta podría volver a perseguirlo. Pero Santiago apretó el bolígrafo. Quería ser un padre digno para este niño. No un padre que se esconde y huye, sino uno que puede mirar al mundo de frente. Con letra clara y firme, escribió su nombre, Santiago Herrera. Y al lado, el nombre del niño, Ángel Herrera. ¿Y la madre del niño? ¿Dónde está?, preguntó el funcionario. Santiago bajó la cabeza. Lo voy a criar yo solo. El funcionario lo miró por un instante.
Su ropa sucia, sus manos agrietadas, su rostro que no había visto agua en días. No sabía qué historia había detrás de ese hombre, pero la mirada en los ojos de aquel padre que asumía su responsabilidad era sincera. De acuerdo. Lo tramitaremos como un registro de padre soltero. Así, el documento quedó completo. Para el mundo, Santiago Herrera podría ser un empresario fracasado, pero en ese papel, era simplemente un padre soltero que había acogido a un bebé de origen desconocido. Sin compartir una sola gota de sangre, los dos nombres, Santiago y Ángel, escritos uno al lado del otro, sellaron un vínculo más fuerte que cualquier lazo de sangre. Pero este niño, desde el principio, fue diferente. No tenía ni un año cuando Santiago, jugando, le mostró unos bloques con números. Ángel balbuceó 1, 2, 3. Al principio, Santiago pensó que era una coincidencia. Pero al día siguiente, ocurrió lo mismo. ¿Será posible? Sorprendido, le mostró otros números. Ángel los leía sin equivocarse. A los 3 años, sucedió algo aún más asombroso. Nunca olvidaba un camino que había recorrido una sola vez. Si Santiago tomaba una ruta diferente a propósito, Ángel le decía, «Papá, por aquí no es. Antes fuimos por allá». Recordaba con precisión lugares que habían visitado una sola vez hacía meses. A Santiago se le erizó la piel. Esto no era ser simplemente listo. Pero Santiago fingió no darse cuenta. No quería que los rumores atrajeran la atención de gente extraña hacia el niño. Solo quería criarlo como un niño normal, como los demás. Pasaron varios años más. La vida de Santiago estaba llena de polvo de construcción y grasa de maquinaria. Durante el día, trabajaba en una obra. No podía permitirse un descanso. Un solo día sin trabajar significaba un platillo menos en la cena de Ángel. Aunque la espalda le doliera a punto de romperse y las rodillas le punzaran, Santiago no soltaba la pala. Por la noche, tenía otro trabajo en un depósito de chatarra electrónica. Desmontaba electrodomésticos viejos para rescatar piezas que aún sirvieran. Las separaba y las guardaba para venderlas. Santiago, otra vez hasta tan tarde, le preguntó el dueño del depósito mientras cerraba. Sí, un poco más. Tengo que comprarle los útiles escolares a mi hijo. Criar a un hijo no es fácil, ¿eh? Pero no he visto a un padre tan dedicado como tú en mucho tiempo. El dueño cerró la puerta y se fue. Santiago se limpió las manos grasientas en los pantalones y siguió trabajando. A pesar de todo, sonreía. De camino a casa, cuando compraba una bolsa de churros, los favoritos de Ángel, y corría hacia su hogar, el cansancio se desvanecía por un momento. Ángel, ya llegué. Cuando Santiago abría la puerta, Ángel, de 7 años, salía corriendo de la habitación. Papá. Churros. Ángel tomaba la bolsa con una sonrisa radiante. Esa sonrisa era suficiente para borrar toda la fatiga del día. Ángel creció inteligente y perceptivo, alimentado por el sacrificio de su padre. Mientras los niños de su edad jugaban con robots o muñecas, Ángel jugaba con su padre a desmontar y montar chatarra. Abrían una radio rota para examinar sus componentes, o un reloj detenido para ver cómo encajaban los engranajes. Papá, ¿por qué va esto aquí? Eso, hijo, se conecta con esa otra pieza para que se mueva. Sola no gira, pero juntas sí. Ah, como los amigos. Solo es aburrido, pero juntos es divertido. Ja, ja, eso es. Mi Ángel lo ha entendido muy bien. Gracias a esos juegos, Ángel desarrolló una habilidad innata para entender las máquinas. Descubría enseguida dónde estaba la avería y cómo solucionarla. Entre todos sus juguetes, había uno que era su favorito, una vieja libreta de cuero desgastada que su padre había conservado de su vida anterior. Sus páginas estaban llenas de ecuaciones complejas y diseños de algoritmos inacabados. En realidad, era lo único que Santiago no había podido desechar de su pasado. Era el rastro de la tecnología inacabada que había causado su ruina. Verla le dolía, pero no podía tirarla. A Ángel, sin embargo,
Le fascinaban esas fórmulas incomprensibles. Papá, ¿qué es esto? ¿Son dibujos? Sí, algo así. Son cosas que garabateaba hace tiempo. ¿Puedo dibujar yo también? Claro, dibuja lo que quieras. Santiago se lo permitió sin pensar. Al fin y al cabo, pensaba que era una libreta inútil. Ángel tomó un marcador fluorescente y empezó a dibujar en los márgenes. Trazaba líneas torcidas como si fueran vías de tren, hacía círculos y escribía números. Cuando Santiago volvía a casa, agotado tras un largo día de trabajo, siempre encontraba a Ángel con la libreta abierta, garabateando algo. Ángel, ¿sigues jugando con eso? Sí, es divertido. Busco dónde se encuentran esta línea y esa otra. Es como un juego de trenes, papá. Claro, claro, diviértete. Santiago no le dio mayor importancia. Pero una noche, Santiago no podía dormir. Se levantó a por un vaso de agua y vio la libreta abierta sobre la mesa. Ángel la había dejado allí con sus garabatos. La tomó sin pensar. Y en ese instante, se quedó helado. Un recuerdo de hace mucho tiempo lo golpeó como un rayo. En aquel entonces, Santiago estaba desarrollando una nueva tecnología que iba a sacudir la industria. Estaba casi terminada. Pero en la fase final, descubrió un fallo crítico. Cientos de ingenieros trabajaron en ello, pero nadie pudo resolver el problema. Al final, eso fue lo que llevó a su empresa a la ruina. Los inversores le dieron la espalda, y la gente que había confiado en él lo abandonó. Su socio más cercano lo traicionó, y todo se vino abajo. Y allí, en la página exacta donde estaba descrito ese fallo fatal, había una línea que Ángel había trazado con su marcador fluorescente como si fuera un juego. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par. No podía creerlo. Esa simple línea que Ángel había dibujado ofrecía la solución al problema que nadie había podido resolver. Por supuesto, no era una solución perfecta, era el garabato de un niño de 7 años. Pero la dirección era la correcta. Indicaba claramente dónde estaba el bloqueo y cómo superarlo. Santiago dejó la libreta sobre la mesa con manos temblorosas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Siempre supe que era especial, pero... ¿hasta este punto? Giró la cabeza y miró a Ángel, que dormía en su pequeña habitación. Un niño de 7 años que dormía hecho un ovillo, con la manta por los suelos. ¿De quién sería hijo este niño para tener un talento tan deslumbrante? Santiago entró de puntillas en la habitación y se sentó a su lado. Volvió a taparlo con la manta. ¿De quién eres hijo? En realidad, murmuró para sí mismo. Pero inmediatamente después, sacudió la cabeza. No. No importa de quién sea hijo. Lo que no puedo permitir es que un niño con este genio pierda sus oportunidades por la pobreza. Tengo que asegurarme de que aprenda, crezca y viva como los demás. Esa es la única promesa que puedo hacerle como su padre, un hombre cuya vida apenas se sostiene. Con su mano agrietada, Santiago le acarició el pelo. Ángel, papá trabajará más duro. Te daré todo lo que quieras. Espérame. Papá lo logrará. Santiago se lo prometió a sí mismo. Aquel invierno, una carta llegó a manos de Santiago. Era la notificación de admisión a la escuela primaria. Ángel, mira. Vas a ir a la escuela. Santiago abrió la carta con manos temblorosas. Ángel corrió a su lado y la miró también. El niño saltaba de alegría. Santiago sonrió al verlo, pero por dentro, el pánico se apoderó de él. Para ir a la escuela, necesitaba muchas cosas. Un domicilio fijo, para empezar. Y tenía que rellenar la casilla de profesión del padre con algo. No podía escribir albañil jornalero. Y, sobre todo, quería comprarle a Ángel una mochila y ropa nueva, que no tuvieran nada que envidiar a los demás niños. Santiago pasó la noche en vela. Necesitaba un trabajo más estable. Durante días, buscó por todas partes. Pero no fue fácil. La mayoría de las empresas pedían currículum,
cartas de recomendación y una identificación oficial. Para Santiago, que ocultaba su pasado, eso era un gran obstáculo. Entonces, se enteró de que en un gran almacén de logística en las afueras de la ciudad buscaban un supervisor. Era un centro enorme, necesitaban mucha gente y, por la falta de personal, no eran muy estrictos con la experiencia o los antecedentes. Santiago fue a la entrevista. El gerente del almacén lo miró de arriba abajo y le preguntó, ¿qué hacía antes? Santiago dudó. No podía decir la verdad. He trabajado en varias cosas. En la construcción, en un depósito de chatarra. ¿Tiene buena condición física? A veces hay que trabajar toda la noche. Sí, sin problema. Estoy acostumbrado al trabajo duro. El gerente asintió. Bien. Empiece mañana. Así fue como Santiago consiguió trabajo en el almacén de logística. Allí, simplemente lo conocían como el señor Herrera, un trabajador silencioso y eficiente. Su brillante pasado quedó completamente enterrado. Nadie sabía que había sido un genio de la tecnología, ni que había dirigido a cientos de empleados. Santiago era solo un supervisor más, que se encargaba de las máquinas, transportaba mercancías y se aseguraba de que las cintas transportadoras funcionaran correctamente. Herrera, ayúdame aquí. Santiago corría a donde lo llamaran. Trabajaba día y noche. Quería ser un padre presentable el día de la ceremonia de ingreso de Ángel. Y así, una noche, cuando faltaba poco más de un mes para la ceremonia de ingreso de Ángel, que ya tenía 8 años, Santiago estaba en el turno de noche. El almacén era un caos de ruido, el zumbido de las cintas transportadoras, el rugido de los montacargas. Decenas de miles de paquetes se deslizaban por las cintas. Fue entonces. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el lugar. Un fuerte "bang", y todo el almacén pareció temblar. Las cintas transportadoras se detuvieron. Las luces parpadearon y en el panel de control, una luz roja de advertencia comenzó a destellar frenéticamente. ¿Qué? ¿Qué pasa? La gente empezó a correr y a gritar. El sistema de control principal, de fabricación alemana, que gestionaba toda la logística del almacén, se había colapsado. Este sistema era el cerebro de toda la operación. Si se detenía, todo se paralizaba. Decenas de miles de paquetes quedaron varados en las cintas. Todos los envíos programados quedaron bloqueados. El lugar se convirtió en un caos en cuestión de segundos. Llamen al equipo técnico. Contacten a la sede. Avisen al soporte técnico en Alemania. Los gerentes corrían de un lado a otro, desesperados. Pero nadie podía solucionar el problema. El sistema estaba completamente muerto. La magnitud del desastre crecía por momentos. Finalmente, para determinar responsabilidades, la policía y un equipo de investigación forense llegaron al lugar. Querían averiguar si alguien había saboteado el sistema, si había algún problema con un empleado interno. Identificaciones de todos los empleados. Fórmense en una línea. Gritó un policía. Los trabajadores empezaron a formarse. El proceso comenzó: entregar la identificación, verificar el domicilio, responder a unas cuantas preguntas. Santiago observaba la escena desde un rincón del almacén. Su corazón latía con fuerza. No había hecho nada malo, pero tenía miedo. Miedo de que su situación saliera a la luz, sin un domicilio fijo, sin un historial laboral estable. Todo tipo de pensamientos cruzaron su mente. Si entrego mi identificación y descubren que no tengo domicilio, ¿qué pasará? ¿Investigarán mi pasado y descubrirán la quiebra? Si siguen tirando del hilo, podrían descubrir el problema con el registro de Ángel. Las yemas de sus dedos comenzaron a temblar. Un padre soltero sin parentesco genético. Un hombre que registró al hijo de otro como suyo. Si eso se convierte en un problema, podrían acusarme de secuestro. Y entonces Ángel. ¿Me lo quitarían y lo enviarían a un orfanato? Un sudor frío le recorrió la espalda. Herrera.
Prepara tu identificación, gritó un gerente. Instintivamente, Santiago se escondió. Se mezcló entre la gente y retrocedió poco a poco. Es mejor huir con Ángel que exponer mi identidad aquí, decidió. Corrió hacia su casillero y sacó su vieja mochila. Fue entonces cuando algo en su interior le llamó la atención. Era la vieja libreta de cuero. La libreta con sus antiguos diseños que siempre llevaba consigo. Intentó meterla rápidamente en la mochila, pero se detuvo. La contraportada de la libreta captó su atención. Allí estaban los garabatos que Ángel había hecho con un crayón. Esos mismos garabatos que Santiago había estudiado durante toda una noche. Recordó las palabras de Ángel: papá, no puedes dejar el tren parado en este espacio en blanco. Yo te abrí un camino por el lado. Las líneas que había dibujado entre los números y las fórmulas, como si fueran vías de tren. Algo hizo clic en su cabeza. Lo que estaba pasando en ese almacén, el sistema principal colapsado. La solución a ese problema crónico estaba allí, en esos garabatos. El cuello de botella de datos. Mientras trabajaba en el almacén, Santiago había llegado a comprender la estructura del sistema. Ese sistema alemán tenía un problema inherente. Cuando se acumulaban demasiados datos a la vez, el procesamiento se ralentizaba drásticamente hasta que, finalmente, se bloqueaba. Era algo que ocurría periódicamente. Ni el equipo técnico local ni los ingenieros de la sede en Alemania habían podido solucionarlo. Pero esas líneas que Ángel había dibujado. Una ruta de desvío. Esa era la respuesta. Una solución para perfeccionar el algoritmo que ni siquiera Santiago había imaginado. Si los datos se atascaban, solo había que desviarlos para procesarlos por separado. Igual que si un tren se atasca, se le abre una vía lateral. A lo lejos, la voz de un policía se acercaba. ¿Ya revisaron por allá? Todavía no, señor. Ahora vamos. Santiago se encontraba en una encrucijada. Si huía ahora, tendría que volver a la calle con Ángel. Volver a una vida de nómadas y escondites. La ceremonia de ingreso de Ángel se convertiría en humo. Pero si introducía la solución de esos garabatos en el sistema. El corazón de Santiago latió con una fuerza descomunal. Quizás pueda poner fin a esta vida miserable. Quizás pueda ser un padre del que Ángel se sienta orgulloso. Quizás ya no tengamos que escondernos más. Santiago dejó la mochila en el suelo. Agarró la libreta con fuerza. Los pasos de los policías se acercaban. Se dio la vuelta. No en dirección a la salida, sino hacia la sala principal de servidores. Y echó a correr con todas sus fuerzas. Sentía que el corazón se le salía del pecho. Detrás de él, el eco de las botas de los policías retumbaba en el almacén. Cuando llegó a la sala de servidores, la puerta se estaba cerrando. Era una puerta automática, una pesada puerta de acero que se cerraba lentamente. Santiago apretó los dientes y se lanzó. Se deslizó por el hueco justo a tiempo. Con un fuerte clam, la puerta se cerró por completo. Dentro de la sala de servidores reinaba el silencio. Docenas de racks de servidores se alineaban, con luces de colores parpadeando. Pero en el panel de control principal, la luz roja de advertencia destellaba sin cesar. La prueba de que el sistema estaba completamente muerto. Santiago intentó calmar su respiración, pero no era fácil. Le temblaban las manos. Oyó voces fuera. ¿No has visto a Herrera? Iba por aquí hace un momento. Era la voz del gerente. Instintivamente, Santiago se agachó aún más, escondiéndose entre los equipos. No, señor, no lo he visto. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. Santiago sintió que el corazón se le paraba. Por suerte, los pasos se alejaron. Solo entonces pudo soltar un poco el aire. Pero no tenía tiempo. No sabía cuándo podría volver alguien. Con cuidado, se levantó y se acercó al panel de control principal. Habían pasado 8 años. 8 años desde la última vez que se había sentado frente a un sistema como este. En el pasado,
Había dirigido a cientos de ingenieros desde una pantalla similar. Sacó la arrugada libreta de cuero de su bolsillo. La abrió. Las vías de tren dibujadas por un niño de 7 años, las líneas torcidas que conectaban números y fórmulas. En su mente, comenzó a calcular a una velocidad vertiginosa, traduciendo la lógica de esos garabatos a valores de datos. Sus dedos, callosos de agarrar palas y cargar cemento, aún recordaban el lenguaje de la programación. El instinto del genio que una vez fue estaba despertando. Se sentó frente al teclado. Sus dedos comenzaron a moverse. El código empezó a aparecer en la pantalla. Mirando los garabatos de Ángel, fue introduciendo los valores uno por uno. Números, fórmulas, estableciendo rutas de desvío. Fue entonces. ¡Bam! ¡Bam! Alguien golpeaba la puerta de la sala de servidores desde fuera. ¿Quién está ahí dentro? ¡Abran la puerta! Era la voz de un policía. La mano de Santiago se detuvo por un instante. Su corazón dio un vuelco. Pero no podía parar. Si se detenía ahora, todo se habría acabado. ¡Bam! ¡Bam! Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Si no abren, la derribaremos. ¿Quién diablos está ahí? Santiago, sin tiempo siquiera para secarse el sudor frío, siguió tecleando. Sus dedos se movían a una velocidad endiablada. Introdujo el último valor. Y pulsó la tecla Enter. Hubo un momento de silencio. El código de error rojo desapareció de la pantalla. En su lugar, una luz verde comenzó a parpadear. Entonces, con un fuerte zumbido, se oyó el sonido de algo que se ponía en marcha. Era el sonido de las cintas transportadoras, que volvían a funcionar. La vibración se transmitió por el suelo. Todo el almacén estaba volviendo a la vida. Está funcionando. Las máquinas han revivido. Se oyeron gritos de júbilo desde fuera. El sonido de gente corriendo y celebrando. Justo en ese momento, la puerta de la sala de servidores se abrió de golpe. La policía y los gerentes entraron en tropel. ¿Quién estaba aquí? Alto ahí, no se mueva. Santiago escondió rápidamente la libreta en su ropa. Y, con toda la naturalidad que pudo, se levantó fingiendo recoger una pieza vieja que se había caído junto al panel de control. Oh, ¿qué pasa? Es Herrera. El gerente parpadeó, confundido. Herrera, ¿qué haces aquí? Santiago se rascó la cabeza y respondió, forzando un acento tosco de pueblo para parecer un simple obrero, pues la máquina hizo un ruido raro, oiga. Me pareció extraño y entré a ver qué pasaba, y pues le moví un poco por aquí y por allá. Un policía lo miró con suspicacia. ¿Este hombre lo arregló? El gerente comprobó la pantalla del panel de control. El sistema funcionaba con normalidad. La gente murmuraba, incrédula. Santiago simplemente se encogió de hombros. Ni yo mismo lo sé. Supongo que tuve suerte. Este incidente fue calificado como un milagro. El rumor de que un obrero anónimo, un tal Herrera, había revivido un sistema que ni los ingenieros alemanes habían podido arreglar, se extendió como la pólvora. La noticia llegó hasta la sede central de la empresa de logística. Unos días después, el presidente de la compañía visitó personalmente el almacén. Santiago estaba trabajando como de costumbre, con su uniforme, cargando cajas. De repente, el gerente corrió hacia él. Herrera, el presidente está aquí. Ven rápido. Desconcertado, Santiago siguió al gerente. En una esquina del almacén, un grupo de hombres de traje negro estaba de pie. En el centro, un anciano de pelo blanco. Era el presidente de la empresa. En cuanto vio a Santiago, se acercó y le estrechó su mano áspera. ¿Es usted el señor Herrera? Sí. Sí, señor, respondió Santiago, tan sorprendido que apenas podía hablar. He oído los rumores. Dicen que usted arregló lo que ni el equipo técnico alemán pudo. ¿Es cierto? Bueno, señor.
Fue solo suerte. ¿Suerte? ¡Qué humildad! Llevo muchos años en esta industria y le aseguro que las personas capaces de arreglar ese sistema se pueden contar con los dedos de una mano. Y resulta que uno de ellos estaba cargando cajas en mi almacén. Eso no es suerte, señor Herrera. Es talento. El presidente le apretó la mano con más fuerza. Un talento como el suyo no debería estar aquí. Le ofrezco formalmente el puesto de asesor técnico principal. Le aseguro que la compensación será excelente. Santiago se quedó sin palabras. ¿Asesor técnico? Jamás se hubiera imaginado una oferta así. Honestamente, tenía miedo. Aceptar el puesto significaría presentar un currículum, revelar su pasado. ¿Y si descubren la quiebra? ¿Y si sale a la luz el problema con el registro de Ángel? Santiago dudó. Pero entonces, la cara de Ángel apareció en su mente. Ángel, el día de su ceremonia de ingreso, con una mochila nueva, entrando en la escuela. Y a su lado, un padre respetable. Un padre que ya no tenía que esconderse, que podía escribir con orgullo asesor técnico en la casilla de profesión. Santiago levantó la vista. Gracias. Trabajaré duro. Así, Santiago se convirtió en el asesor técnico oficial de la empresa de logística. El día que recibió su primer sueldo, después del trabajo, fue directamente al centro de la ciudad. Entró en un centro comercial. Se quedó un buen rato frente al escaparate de una tienda de ropa infantil, un lugar al que antes no se habría atrevido ni a entrar. Eligió una mochila azul. La que Ángel tanto deseaba. También compró ropa nueva, una camisa blanca, pantalones negros y un chaleco elegante. El conjunto perfecto para la ceremonia. Y lo más importante, se dirigió a la tienda de electrónica. Compró una computadora de última generación. Hasta ahora, Ángel solo había jugado con viejas máquinas que recogía de la chatarra. Un monitor con la pantalla medio rota, una torre con el teclado estropeado. Pero ahora era diferente. Ahora podía comprarle una computadora de verdad. Cuando llegó a casa, Ángel todavía estaba despierto. Papá, hoy llegaste tarde. Sí. Es que te traje un regalo. Santiago fue abriendo las bolsas una por una. ¡Tachán! Una mochila azul. Los ojos de Ángel se abrieron como platos. ¿Es la que yo quería? ¿De verdad, papá? Claro que sí. Y mira esto también. Santiago sacó la ropa. ¡Guau! También compraste ropa, papá. Ángel saltaba de alegría. ¿Y esto? Santiago sacó por último la caja de la computadora. Ángel se quedó sin habla por un momento. Miraba la caja, parpadeando. Papá, ¿esto es real? Sí, es real. Para que dejes de jugar con máquinas rotas y uses una de verdad. Los ojos de Ángel se llenaron de lágrimas. Gracias, papá. Ángel se abrazó a Santiago. Santiago lo abrazó con fuerza. Esa noche, Santiago instaló la computadora. Ángel, emocionado, empezó a tocar todas las teclas. Santiago escaneó su vieja libreta de cuero y la proyectó en la pantalla. Los garabatos que Ángel había hecho con crayones, las líneas entre números y fórmulas. Cuando aparecieron en la pantalla, Ángel los miró fascinado. Papá, eso lo dibujé yo. Sí, lo dibujaste tú. Y esto ayudó mucho a papá. ¿De verdad? Sí. Gracias a ti, a papá le pasó algo muy bueno. Ángel sonrió feliz. Y con sus pequeños dedos, empezó a teclear. Aún no sabía muy bien lo que hacía, pero intentaba escribir algo. Santiago, al ver esa escena, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por fin lo sentía. La felicidad de borrar el olor a pobreza y ser un padre normal. El momento con el que tanto había soñado por fin había llegado. Pero Santiago no sabía que unos días después, un artículo sobre el genio ingeniero que resolvió la crisis logística apareció en la sección de economía de un periódico.
El titular decía: Obrero anónimo revive sistema que el equipo técnico alemán dio por perdido. El artículo incluía una foto de Santiago. En una oficina de ejecutivos en el corazón de la Ciudad de México, en la sede del Grupo Solara, un hombre leía ese artículo. Era un hombre de unos 45 años, de aspecto afilado. El director ejecutivo del Grupo Solara, Ricardo Vargas. En el momento en que vio la foto del artículo, arrugó el periódico que tenía en las manos. Santiago Herrera. Su nombre salió de sus labios en un susurro. Este desgraciado. Todavía estaba vivo. El hombre que creía haber enterrado por completo hacía 8 años. Allí estaba, vivo y coleando, y además con el título de asesor técnico. Santiago Herrera, la voz de Ricardo Vargas era gélida. 8 años atrás, Ricardo le había robado la tecnología a Santiago. Se apropió del algoritmo central que Santiago había desarrollado, puso a los inversores en su contra y, con todo tipo de pruebas falsas, lo acusó de fraude. La empresa de Santiago se derrumbó de la noche a la mañana, y Santiago acabó en la calle. Ricardo pensó que ese era el fin de Santiago. Que nunca más se levantaría. Y ahora, ese hombre había reaparecido. No puedo permitirlo, murmuró Ricardo. Llamó inmediatamente a su asistente. Averigua todo sobre un tipo llamado Santiago Herrera. Su dirección actual, su trabajo, su familia. Todo. Sin omitir ni un solo detalle. Entendido, señor. El asistente hizo una reverencia y se fue. Unos días después, el asistente regresó con un informe. Santiago Herrera. Actualmente trabaja como asesor técnico en una empresa de logística en las afueras de la ciudad. Vive en un viejo apartamento en una zona humilde. En cuanto a su familia, tiene un hijo. Ángel Herrera, de 8 años, asiste a la escuela primaria local. ¿Un hijo? Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Sí. Está registrado como padre soltero. No hay registro de la madre. Ricardo se quedó pensativo por un momento. Luego, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Un hijo. Eso significa que tiene una debilidad. Bien. Tendré que verlo con mis propios ojos. A partir de ese día, Ricardo comenzó a vigilar a Santiago. Condujo personalmente su sedán negro y se apostó cerca del edificio donde vivía Santiago. Quería ver por sí mismo cómo vivía, qué debilidades tenía. Santiago salía de casa temprano por la mañana. Se dirigía al trabajo, con una mochila vieja y ropa modesta, caminando hacia la parada del autobús. Ricardo lo observaba con desdén. ¡Qué patético! Se hace llamar asesor técnico y mira qué pintas lleva. Así pasaron varios días. Una tarde, Ricardo estaba, como de costumbre, vigilando desde su coche. Santiago, por alguna razón, había salido temprano del trabajo y se dirigía a casa. En ese momento, un niño apareció corriendo por la esquina. Acababa de salir de la escuela. Llevaba una mochila azul y ropa nueva e impecable. «Papá», gritó el niño. Santiago se dio la vuelta. Y con una sonrisa radiante, abrió los brazos. «Ángel». El niño corrió y saltó a los brazos de Santiago. Santiago lo levantó en el aire y dieron vueltas, riendo. «Papá, hoy me felicitaron en la escuela». «¿De verdad? ¿Y qué hizo mi campeón?» «Saqué un 10 en el examen de matemáticas». «Vaya, qué genio. Hoy te compraré algo delicioso». Ricardo observaba la escena a través de la ventanilla del coche. De repente, su rostro palideció. Bajó la ventanilla, aturdido. Se frotó los ojos y volvió a mirar. El rostro del niño. En el instante en que vio ese rostro, el corazón de Ricardo se heló, como si lo hubieran sumergido en agua helada. El rostro de ese niño de 8 años era idéntico al de una persona a la que Ricardo había envidiado y temido toda su vida. Javier Vargas. El antiguo heredero del Grupo Solara y hermano mayor de Ricardo.
8 años atrás, Javier y su esposa murieron en un accidente. Dejaron atrás a un bebé recién nacido. Poco después, el bebé fue declarado desaparecido y, finalmente, muerto. Gracias a eso, Ricardo pudo hacerse con todo el poder del Grupo Solara. No puede ser, un gemido escapó de los labios de Ricardo. ¿Qué hace esa cara aquí? Era como si su hermano hubiera vuelto de entre los muertos. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Sus manos empezaron a temblar. No me digas qué. Un pensamiento terrible cruzó su mente. Si el niño que fue declarado muerto hace 8 años no hubiera muerto. Si alguien lo hubiera encontrado y criado. El rostro de Ricardo se volvió blanco como el papel. No. Es imposible. Ese niño está muerto. Me aseguré de que estuviera muerto. Pero el rostro del niño que tenía delante no mentía. Era una copia exacta de las fotos de la infancia de su hermano. Ricardo llamó a su asistente. Necesito una prueba de ADN de ese niño. Ahora mismo. ¿Una prueba de ADN? A escondidas. Consigue algo de ese niño. Un pelo, saliva, lo que sea. Pero que nadie se entere. El asistente, aunque confundido, asintió. Al día siguiente, el asistente se apostó cerca de la escuela de Ángel. A la hora del almuerzo, los niños salieron al patio. Ángel jugaba con sus amigos. El asistente observó desde lejos, esperando su oportunidad. Poco después, Ángel sacó un pañuelo para secarse el sudor. Mientras jugaba a las traes con sus amigos, el pañuelo se le cayó al suelo. Tenía una etiqueta con su nombre, Ángel Herrera. Ángel no se dio cuenta y siguió corriendo. El asistente se acercó rápidamente, recogió el pañuelo y se fue como si nada. 3 días después, sobre el escritorio de Ricardo, había un sobre con los resultados de la prueba de ADN. Con manos temblorosas, Ricardo lo abrió. Desplegó el informe. Coincidencia genética entre Ángel Herrera y el difunto Javier Vargas, 99.9%. El papel crujió en las manos de Ricardo. No había lugar a dudas. Ese niño era el hijo de su hermano muerto. El verdadero dueño del Grupo Solara. El legítimo heredero que podría reclamar toda la riqueza y el poder que Ricardo había usurpado, Javier Vargas Jr. Ese era el verdadero nombre de ese niño. ¿Cómo es posible? Ricardo se desplomó en su silla. Un sudor frío le recorrió la espalda. Los acontecimientos de hace 8 años volvieron a su mente. Algo que creía zanjado para siempre estaba resucitando. ¿El hijo de mi hermano ha estado vivo durante 8 años? ¿Y Santiago Herrera lo ha estado criando? La mente de Ricardo empezó a trabajar a toda velocidad. Santiago debe saberlo. Sabe quién es ese niño, el valor que tiene. Durante 8 años, lo ha estado criando, afilando su cuchillo para vengarse. Para destruirme. Una luz de locura brilló en los ojos de Ricardo. No lo permitiré. Jamás. Decidió ir a buscar a Santiago de inmediato. Esa noche, Ricardo apareció frente al edificio de Santiago. Santiago acababa de llegar del trabajo y estaba a punto de entrar en casa. De repente, un sedán negro le cerró el paso. ¿Y este coche? Santiago se detuvo, extrañado. La puerta del coche se abrió. Ricardo bajó. El rostro de Santiago se endureció. Hacía 8 años que no lo veía. El rostro del hombre que lo había llevado a la ruina. Santiago apretó los dientes. ¿Qué haces aquí? Su voz era fría. Ricardo sonrió con desdén. ¿Cuánto tiempo, Santiago Herrera? Así que ahora eres asesor técnico. ¡Qué patético! Si tienes algo que decir, dilo. Si no, lárgate. Santiago lo miró con odio. Ricardo se acercó un paso. Y con voz gélida, dijo, Santiago, tu habilidad para apuñalar a la gente por la espalda sigue intacta. ¿De qué demonios hablas? Del niño.
El que llamas, tu hijo. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par. Ángel. ¿Qué pasa con él? Ricardo agarró a Santiago por el cuello de la camisa. ¿De dónde lo sacaste? ¿Sabes siquiera quién es ese niño que has estado criando? Santiago se zafó de su agarre. Estás loco. No te atrevas a tocar a mi hijo. ¿Tu hijo? No me hagas reír. Dime cómo lo conseguiste. Los ojos de Ricardo ardían de rabia. Santiago no entendía por qué Ricardo estaba tan obsesionado con el origen del niño. Solo pensaba que estaba tratando de atormentarlo por su rencor del pasado. Después de arruinarme, ahora quieres meterte con mi hijo. No me importa lo que hagas, pero a mi hijo lo protegeré, gritó Santiago. Ricardo miró los ojos de Santiago. En esa mirada, se dio cuenta de que Santiago no sabía la verdad. No tenía ni idea de quién era el niño, de la sangre que corría por sus venas. Pobre idiota, pensó Ricardo con desdén. Pero se dio cuenta de que esa ignorancia era aún más peligrosa. Si Santiago descubría la verdad, el problema sería mucho mayor. Ricardo retrocedió un paso. Bien. Ya veremos. Esta vez, me aseguraré de que no vuelvas a levantarte. Subió al coche y, antes de irse, bajó la ventanilla y lanzó una última amenaza. Cuida bien de ese niño. Hasta que te lo arrebate. El coche se alejó. Santiago se quedó inmóvil por un rato. Su corazón latía con fuerza. Apretó los puños. No me importa quién se meta. A mi hijo lo defiendo yo. Santiago no tenía ni la más remota idea de que Ángel era el heredero de una fortuna. Solo con el instinto de un padre que protege a su cría, se preparaba para enfrentarse a Ricardo. Mientras tanto, en el coche, Ricardo trazaba un nuevo plan. Su objetivo ya no era simplemente destruir a Santiago. Ahora tenía que quitarle al niño. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Santiago Herrera, te juro que esta vez será la última. Después de la partida de Ricardo, Santiago pasó varios días inquieto. Pero la vida continuaba. Por la mañana, llevaba a Ángel a la escuela, iba a trabajar, y por la noche, volvía a casa para prepararle la cena. Así transcurrían los días, uno tras otro. Ese día fue igual. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Santiago estaba en la cocina, preparando una sopa de fideo. Ángel hacía la tarea en la sala. Papá, ¿hoy hay sopa de fideo? Ángel se asomó a la cocina. Sí. Es tu favorita. Le puse un poco de pollo. ¡Qué rico! Ángel sonrió. Santiago le devolvió la sonrisa. Esos momentos eran su felicidad. Fue entonces. Pum, pum. De repente, alguien golpeó la puerta con fuerza. Santiago frunció el ceño. ¿Quién será a estas horas? No espero ningún paquete. ¿Quién es?, preguntó Santiago, pero no hubo respuesta. Solo los golpes se hicieron más fuertes. Santiago, todavía con el delantal puesto, fue a la puerta. La abrió. En ese instante, sus ojos se abrieron como platos. Eran policías. 4 o 5 agentes uniformados estaban en el umbral. Detrás de ellos, había hombres de traje. Santiago Herrera, preguntó el oficial al frente. Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Santiago respondió, desconcertado. El oficial sacó unas esposas. Santiago Herrera, queda detenido por el presunto delito de secuestro de un menor. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. ¿Qué? ¿Secuestro de un menor? ¿De qué está hablando? Santiago preguntó, incrédulo. Los oficiales entraron en la casa. Le agarraron los brazos y se los torcieron a la espalda. El frío metal de las esposas se cerró en sus muñecas. Papá. Ángel salió corriendo de la sala. Al ver a su padre esposado, sus ojos se abrieron de par en par. Papá.
¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos señores? Ángel rompió a llorar y corrió hacia Santiago. Ángel, no te preocupes, no pasa nada. Papá volverá pronto, dijo Santiago apresuradamente, pero los policías comenzaron a llevárselo. Papá, papá, no te vayas. Ángel gritó, aferrándose a la ropa de Santiago. Pero los hombres de traje lo apartaron. Nosotros nos encargaremos del niño. ¿Encargarse? ¿Quiénes son ustedes? No toquen a mi hijo. Santiago gritó, pero fue inútil. Los policías se lo llevaron a la fuerza. Papá. Papá. El llanto de Ángel resonó en el pasillo. Mientras se lo llevaban, Santiago no dejaba de mirar hacia atrás. La imagen de Ángel, rodeado de extraños, llorando, se le grabó en la mente. Ángel, papá volverá pronto. No te preocupes. Esas fueron las últimas palabras que Santiago le dijo a Ángel. Llevado a la comisaría, Santiago fue interrogado durante toda la noche. Bajo la cruda luz de la sala de interrogatorios, repitió la misma historia docenas de veces. Encontré a ese niño hace 8 años cerca de la estación de Buenavista. Estaba abandonado entre la basura. Se estaba muriendo de frío, y yo lo salvé. Eso es todo. Pero los interrogadores no le creyeron. Señor Herrera, no sirve de nada mentir. Tenemos pruebas de que el niño que se llevó es el heredero del grupo Solara. Tenemos los resultados del ADN. ¿Heredero del grupo Solara? ¿De qué hablan? Yo no sé nada de eso. ¿No lo sabía? ¿Lo crió durante 8 años y no lo sabía? De verdad que no lo sabía. Solo salvé a un bebé abandonado. Por mucho que Santiago insistiera, los interrogadores negaban con la cabeza. Al día siguiente, fue trasladado a una celda de detención preventiva. Un suelo de hormigón frío, un espacio diminuto cerrado con barrotes. Santiago se sentó en un rincón, mirando al techo sin expresión. Su mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Unos días después, recibió la visita de un abogado de oficio. Era un hombre de mediana edad que se sentó en la sala de visitas con una carpeta llena de documentos. Su expresión era sombría. Señor Herrera, soy el abogado Kim, su defensor de oficio. Abogado, por favor, ayúdeme. No he hecho nada malo, suplicó Santiago. El abogado suspiró. Señor Herrera, seré sincero. La situación es desesperada. ¿Qué? Esto no es un caso de un niño desaparecido cualquiera. Su oponente es el grupo Solara. Han contratado al bufete de abogados más grande del país y han presentado una demanda con pruebas exhaustivas. El abogado le mostró los documentos. Los resultados del ADN confirman que el niño que usted llama Ángel Herrera es genéticamente idéntico a Javier Vargas Jr., el heredero del grupo Solara que fue declarado muerto en un accidente hace 8 años. Santiago no podía creer lo que oía. ¿Quién? ¿Hace 8 años? El nieto del anterior presidente del grupo Solara y único heredero legítimo. Hace 8 años, sufrió un accidente con sus padres y fue declarado muerto. Resulta que ese niño es el que usted ha estado criando. La mente de Santiago se quedó en blanco. ¿El hijo de un millonario? ¿Ángel? Sí. Esto no se está tratando como una simple cuestión de crianza, sino como el secuestro de un heredero, un delito grave. La pena podría ser de décadas. Es absurdo. Santiago se levantó de un salto. Yo mismo encontré a Ángel. Saqué a esa criatura moribunda de un montón de basura y le di mi propio calor para salvarlo. Nadie se preocupaba por él, y yo lo he criado durante 8 años. Santiago se agarró a los barrotes, desesperado. El abogado negó con la cabeza con una expresión de lástima. Entiendo su situación. Pero legalmente, las cosas son diferentes. La parte acusadora, liderada por Ricardo Vargas, afirma que usted conocía la identidad del niño y lo secuestró estratégicamente. Que, movido por el rencor hacia el grupo Solara,
Secuestró al heredero para lavar su identidad y usarlo como arma. Eso es mentira. Yo no tenía ni idea de quién era. Será difícil de probar. No hay pruebas objetivas. Santiago sintió que las rodillas le flaqueaban y se dejó caer en la silla. Y hay algo más que debo decirle, dijo el abogado con cautela. El niño ya ha sido entregado al Grupo Solara a través de un procedimiento de restitución de la patria potestad. Ahora mismo está en la mansión de la familia Vargas. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par. Ángel. ¿Me han quitado a Ángel? Legalmente, ha sido devuelto a sus tutores originales. Usted no tiene la patria potestad. Santiago se derrumbó. Un grito de dolor brotó de lo más profundo de su ser. Ángel. Ángel. Cayó al suelo, sollozando. 8 años. 8 años alimentándolo, vistiéndolo, arropándolo, abrazándolo. Velando por él toda la noche cuando estaba enfermo, riendo con él cuando reía, secando sus lágrimas cuando lloraba. Esos 8 años se habían desmoronado en un instante. Después de que el abogado se fuera, Santiago se acurrucó en un rincón de la celda y lloró toda la noche. Su mente era un caos. La noticia de que Ángel era el heredero de una fortuna era un shock, pero lo más impactante era otra cosa, que esa familia fuera el Grupo Solara. La familia de Ricardo Vargas, el hombre que le había robado su tecnología, destruido su empresa y provocado la muerte de sus padres. Su enemigo. Santiago apretó los dientes. El hijo de mi enemigo. Y yo, sin saberlo, lo he criado durante 8 años, queriéndolo más que a mi propia vida. El amor incondicional que sentía por el niño se estaba registrando ante la ley como un crimen atroz. ¿Podía existir una ironía más cruel? Mirando al techo de la celda, Santiago murmuró, Ricardo Vargas. Ese demonio ha matado mi vida 2 veces. Hace 8 años, le arrebató su tecnología, su empresa y a sus padres. Y ahora, le había quitado a su hijo. Pero lo que realmente lo estaba volviendo loco era pensar en Ángel. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? Rodeado de extraños en una mansión desconocida. Probablemente llorando, buscando a su papá. Quizás acurrucado en un rincón, muerto de miedo. Pensar en eso le partía el corazón en 1000 pedazos. Ángel, papá irá a buscarte. Espera un poco. Te juro que iré a buscarte. Santiago apoyó la frente en el frío suelo de la celda y sollozó. La verdad de que había criado al hijo de su enemigo era dolorosa, pero la imagen del rostro de Ángel, esperando a su papá en ese mismo instante, era insoportable. Aunque no compartían ni una gota de sangre, Ángel era su hijo. Y eso, nada ni nadie podría cambiarlo. Mientras Santiago pasaba la noche en vela en el frío suelo de la celda, Ángel se encontraba en un mundo completamente diferente. La mansión del Grupo Solara estaba rodeada por altos muros y vigilada por guardias de seguridad. Parecía un palacio, pero para Ángel, era una prisión. Lo habían encerrado en una habitación espaciosa en el 2.º piso. La habitación era lujosa, una cama enorme, alfombras suaves, un televisor de última generación, todo tipo de juguetes. Cualquier niño habría estado encantado. La cena que le servían era un festín de manjares que nunca había probado. Pero Ángel no tocó nada. Estaba acurrucado en un rincón de la habitación, con los labios apretados. Tenía los ojos enrojecidos y marcas de lágrimas secas en las mejillas. Papá, murmuró para sí mismo. Papá, ¿dónde estás? Ven a buscarme. Se oyó el sonido de la puerta al abrirse. Ángel levantó la cabeza. Un hombre de traje negro entraba. Era Ricardo Vargas. Con una sonrisa forzada, se acercó a Ángel, intentando parecer un tío amable. Javier, lo llamó Ricardo. Ángel no respondió. Odiaba ese nombre. Me han dicho que no has comido. ¿No te gusta? ¿Quieres que pida otra cosa? Ricardo se agachó junto a él y extendió la mano para acariciarle la cabeza.
Ángel se apartó instintivamente, como si estuviera esquivando una serpiente. La mirada de Ricardo se endureció por un segundo, pero rápidamente recuperó su falsa amabilidad. No tengas miedo. Soy tu tío. Tu verdadera familia. ¿Quién es usted? No lo conozco, dijo Ángel por primera vez. Su voz temblaba. ¿Dónde está mi papá? Lléveme con mi papá. La comisura de los labios de Ricardo se torció. ¿Papá? ¿Te refieres a Santiago Herrera? Negó con la cabeza. Javier, escúchame bien. Ese hombre no es tu verdadero padre. Es el enemigo que causó la muerte de tus padres y te secuestró. Mentira, gritó Ángel. Mi papá no es una mala persona. Mi papá me preparaba la cena todos los días, me llevaba a la escuela y me abrazaba toda la noche cuando estaba enfermo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ángel. Mi papá no puede ser malo. No mienta. Ricardo suspiró y se levantó. Supongo que aún no lo entiendes. Con el tiempo, lo harás. Salió de la habitación. Se oyó el sonido de la puerta al cerrarse. Ángel lloró desconsoladamente. Pero Ángel, a sus 8 años, era un niño brillante. Mientras lloraba, su mente no se detenía. Tenía que sobrevivir en este lugar extraño. Y tenía que encontrar a su papá. Se palpó el interior de su ropa. Allí guardaba sus tesoros más preciados. En el momento caótico de la detención, mientras los policías se llevaban a su padre y los extraños intentaban agarrarlo, Ángel corrió a su habitación y escondió 2 cosas en su ropa. Una era la vieja libreta de cuero de su padre. La libreta con las huellas de su padre, con la que había jugado como un juguete desde pequeño. Olía a él. La otra era la cadena de oro rota. Su padre la guardaba en lo más profundo de un cajón. Ángel la había visto varias veces. A veces, su padre la sacaba y la miraba con melancolía. Le había dicho que la llevaba puesta cuando lo encontró. Solo en la habitación, Ángel sacó los 2 objetos. Primero, examinó la cadena de oro. Antes, solo le parecía un collar bonito, pero ahora notaba algo extraño. El colgante era un poco más grueso de lo normal. Con la uña, rascó el borde del colgante. Con un pequeño clic, se abrió una ranura. El colgante se abrió. Los ojos de Ángel se abrieron de par en par. Dentro había un pequeño chip. ¿Qué es esto? Lo miró fijamente. Parecía un dispositivo de almacenamiento. Estaba conmocionado. ¿Por qué había un chip en este collar? ¿Quién lo había puesto ahí? La puerta se abrió de nuevo. Ángel escondió rápidamente el collar y la libreta. Era Ricardo otra vez. Esta vez, su expresión era diferente, calculadora. ¿Estás aburrido, Javier? No hay nada que quieras hacer. Ángel no respondió. Ricardo miró alrededor de la habitación y señaló la computadora. ¿Sabes usar la computadora? Ángel siguió en silencio. Ricardo se sentó y dijo, he oído que eres muy inteligente. Que eres un genio con las computadoras. El corazón de Ángel dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía? La verdad era que Ricardo había investigado a fondo. Entre las cosas confiscadas en casa de Santiago, estaba la computadora de Ángel. El equipo técnico la analizó y descubrió algo asombroso, códigos de una sofisticación increíble para un niño de 8 años. Además, al analizar el algoritmo que Santiago había introducido durante la crisis logística, descubrieron que la idea central provenía de los garabatos de Ángel. Al principio, Ricardo solo veía a Ángel como una amenaza que debía ser silenciada. Pero al saber esto, su pensamiento cambió. Podría utilizar a este niño. Javier, tu tío necesita un favor, dijo Ricardo. ¿Puedes echarle un vistazo a esta computadora? La de la empresa de tu tío está rota. Ángel negó con la cabeza. No quiero. ¿Por qué no? Porque no me gusta usted.
Si me lleva con mi papá, lo pensaré. La voz de Ricardo se volvió fría. Esto es una orden. ¿Sabes dónde está tu papá ahora mismo? En la cárcel. Acusado de secuestro. Si quieres que salga pronto, tendrás que cooperar. De lo contrario, se pudrirá en la cárcel para siempre. El rostro de Ángel se puso pálido como la cera. Papá. Si quieres ayudar a tu papá, haz lo que te digo. ¿Entendido? Ángel, finalmente, asintió. Ricardo lo llevó a una sala de servidores secreta en el sótano. Había docenas de computadoras. Las pantallas mostraban códigos y números complejos. Hay un problema con este sistema. Tienes que arreglarlo, dijo Ricardo. En realidad, ese sistema era el algoritmo de lavado de dinero del grupo Solara. Estaba construido sobre la tecnología que le habían robado a Santiago 8 años atrás. Pero tenía un problema. Justo antes de ser expulsado, Santiago había puesto un candado en el sistema. Una pequeña pieza de código, un 0.1% de lógica de seguridad, pero bloqueaba todo el sistema. Ricardo había intentado romper ese candado durante 8 años, sin éxito. Arregla esto, ordenó Ricardo. Ángel se sentó frente al monitor. Examinó los códigos. Eran complejos, pero le resultaban extrañamente familiares. A escondidas, mientras Ricardo no miraba, sacó la libreta de su padre. Al hojearla, encontró algo que lo dejó atónito. Era una nota del día en que su padre resolvió la crisis logística. Allí estaba escrita una frase que él le había dicho a su padre: papá, si la vía está bloqueada, puedes desviar el tren por un lado y luego volver a unirlo. Ángel lo recordó. Lo había dicho mientras jugaban con trenes de juguete. Debajo, había una nota de su padre: idea de Ángel resuelve crisis. Algoritmo de recuperación universal completado. Restaurar fragmentos de datos a su posición original. Ángel miró alternativamente el código en la pantalla y la libreta. Y lo entendió. El candado que bloqueaba el sistema de su tío estaba diseñado con el mismo principio de las vías de tren que él le había enseñado a su padre. Lo había hecho su papá. Los ojos de Ángel brillaron. Y se dio cuenta de algo más. El trabajo que su tío le pedía era para ocultar datos. Pero si usaba la lógica de las vías de tren de su padre a la inversa, podría restaurar los datos ocultos, los datos borrados, a su estado original. Tomó una decisión. Fingiré hacer lo que mi tío me pide, pero en realidad, haré otra cosa. A espaldas de su tío, Ángel sacó el collar de oro y conectó el chip a la computadora. El chip estaba dañado. Nadie había podido abrirlo debido al impacto del accidente de hace 8 años. Pero Ángel, usando la libreta de su padre, introdujo las fórmulas de recuperación. Como si las vías de un tren se alinearan, los datos comenzaron a conectarse. Y finalmente, los datos del chip cobraron vida. Era un archivo de audio. Ángel se puso unos auriculares y le dio al play. Así que mi hermano finalmente se ha ido. ¿Y este niño? Era la voz de Ricardo Vargas. Una grabación de hace 8 años. Si lo dejo aquí, morirá solo. Nadie lo sabrá. La mano de Ángel tembló. Eran las palabras de su tío, admitiendo que lo había abandonado. 8 años atrás, después de la muerte de sus padres, su propio tío había abandonado a su sobrino vivo en un montón de basura. El chip del collar contenía esa cruel verdad. El collar era un dispositivo que su verdadero padre había creado para vigilar a su hermano. Ángel se tragó las lágrimas. Con esto, puedo destruir a mi tío. No se detuvo. Inyectó la tecnología de recuperación de su padre en todo el servidor principal de su tío. Y entonces, ocurrió algo asombroso. Las cosas que su tío había ocultado durante 8 años comenzaron a restaurarse una por una. Los registros manipulados para borrar el nombre de Santiago y robar su tecnología. Las pruebas falsas creadas para destruir su empresa. Los documentos que engañaron a los inversores. Todo volvió a la vida.
Ángel reunió estas dos pruebas cruciales, la grabación del chip del collar y los registros manipulados recuperados del servidor. Y las implantó en secreto en el servidor de pruebas que su tío había preparado para el juicio. Ricardo planeaba usar ese servidor en el tribunal para mostrar las pruebas que condenarían a Santiago. Pero ahora, ese servidor contenía algo muy diferente. En el momento en que Ricardo encendiera la pantalla triunfante, la verdadera verdad saldría a la luz para que todo el mundo la viera. Ángel sonrió silenciosamente frente a la computadora. Papá, espera un poco. Te salvaré. Los pequeños dedos de un niño de 8 años habían terminado de preparar la caída de un gigante del mal. Llegó el día del juicio. Desde la mañana, los periodistas se agolpaban frente al tribunal. El caso del secuestro del heredero del Grupo Solara había captado la atención de todo el país. Era la audiencia final sobre los cargos de secuestro de un menor contra Santiago. Santiago estaba sentado en el banquillo de los acusados. En pocos días, se había convertido en otra persona. Sus mejillas estaban hundidas, y tenía profundas ojeras. Pero sus ojos estaban fijos en un solo lugar, el estrado de los testigos. Sabía que Ángel se sentaría allí. Sentía que el corazón le iba a estallar. Todos de pie. La voz del alguacil rompió el silencio. El juez entró. Todos se pusieron de pie y volvieron a sentarse. Se da inicio a la audiencia final del caso de secuestro de un menor contra el acusado Santiago Herrera. La voz solemne del juez resonó en la sala. El abogado de Ricardo Vargas se levantó. Señoría, solicitamos llamar a un testigo clave. El niño víctima, Javier Vargas Jr., para que suba al estrado. El juez asintió. Se concede. Que entre el testigo. La puerta de la sala se abrió. Ángel entró. Llevaba ropa nueva e impecable, pero su rostro estaba pálido. Tenía los ojos enrojecidos, era evidente que no había dormido ni comido bien. Abrazaba con fuerza algo contra su pecho. Era la vieja libreta de cuero de su padre. No la soltaba por nada del mundo. Al ver a Ángel, Santiago rompió a llorar. Ángel, un susurro escapó de sus labios. Un alguacil lo silenció, pero las lágrimas seguían cayendo. Ángel también vio a su padre. En el banquillo, esposado, mucho más delgado. Los ojos de Ángel también se llenaron de lágrimas. Pero apretó los dientes. No puedo llorar. Ahora no es el momento. Tengo que salvar a papá. Ángel se sentó en el estrado. Su pequeño cuerpo parecía perderse en la gran silla. El abogado de Ricardo se acercó con una sonrisa amable. Javier, ¿ves a ese señor que está sentado allí? Señaló a Santiago. Sí, respondió Ángel brevemente. Ese es el hombre que te llevó. Es un hombre malo, ¿verdad? Ángel no respondió. Ese señor te obligó a vivir una vida difícil, en una casa pequeña, comiendo comida mala, ¿no es así? Ángel seguía en silencio. El abogado bajó la voz, haciéndola más suave. Javier, puedes decir la verdad. Ese hombre es el que te impidió conocer a tus verdaderos padres, ¿verdad? Es el criminal que te secuestró, ¿cierto? La sala se quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en Ángel. Levantó la vista hacia el banquillo. Vio a Santiago, con la cabeza gacha, los hombros temblando. El dolor de ser acusado de criminal frente a su hijo era demasiado. Ángel se acercó al micrófono. Usted se equivoca. La expresión del abogado se endureció. ¿Qué? Mi papá no es una mala persona. La voz de Ángel resonó en la sala. Todas las noches, cuando volvía de la fábrica, sus manos estaban heladas. Pero si yo le decía que tenía los pies fríos, me los metía dentro de su camisa para calentármelos. Sus manos estaban frías, pero mis pies estaban calientes. Ese es mi papá. Los hombros de Santiago temblaron aún más. Los juguetes que me dio mi tío no son tan divertidos como arreglar cosas rotas con mi papá en el depósito de chatarra.
Y el momento más feliz era cuando compartíamos churros. Mi papá es la persona que me ha criado durante 8 años. Los ojos de Ángel se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. Lo que me salvó no fue la sangre rica de la que hablan ustedes. Fueron los churros que mi papá me traía todos los días y el olor a su sudor. Se puso de pie de un salto. Yo no soy Javier. Soy Ángel Herrera, el hijo de Santiago Herrera. La sala se sumió en un murmullo. Los periodistas escribían frenéticamente. Ricardo Vargas se levantó, su rostro rojo de ira. Señoría, la memoria del niño ha sido manipulada. Le han lavado el cerebro durante 8 años, gritó. Permítame mostrar las pruebas que hemos preparado. Proyecten la pantalla. Ricardo hizo un gesto. La gran pantalla se iluminó. Estaba seguro de su victoria. Ese servidor contenía todas las pruebas para condenar a Santiago. Pero no sabía que contenía algo más. La pantalla se encendió. Al principio, estaba negra. Pero de repente, aparecieron líneas. Líneas que parecían vías de tren, corriendo por la pantalla, conectándose, formando algo. El rostro de Ricardo palideció. ¿Qué es esto? Esto no es lo que yo preparé. Pero la pantalla no se detuvo. Cuando todas las líneas se conectaron, se oyó una voz. Así que mi hermano finalmente se ha ido. Era la voz de Ricardo. La grabación de hace 8 años. Este niño. Si lo dejo aquí, morirá solo. Nadie lo sabrá. La sala se quedó helada. Todos miraban la pantalla. La voz de Ricardo continuó, si el hijo de mi hermano vive, yo no puedo ser el heredero. Este niño tiene que desaparecer. Un grito ahogado se oyó en la sala. Los periodistas levantaron sus cámaras. Al mismo tiempo, en la pantalla aparecieron documentos. Los registros manipulados por Ricardo para robar la tecnología de Santiago. Los registros donde borró el nombre de Santiago y puso el suyo. Las pruebas falsas para engañar a los inversores. Todo se proyectó en la pantalla. El algoritmo de recuperación que Ángel había implantado estaba funcionando. Los fragmentos de datos dispersos volvían a su lugar, revelando la verdad oculta. La sala se convirtió en un caos. Es una manipulación. Me han hackeado, gritó Ricardo. Todo es falso, no lo crean. El juez golpeó el mazo. Silencio. Orden. La sala se calmó. El juez llamó a un perito informático. Perito, verifique inmediatamente la autenticidad de este video y estos documentos. Compárelos con el servidor del Grupo Solara. El perito comenzó a trabajar. Unos minutos después, levantó la vista. Señoría, después de la verificación, confirmo que este video y estos documentos coinciden con los archivos originales almacenados en el servidor principal del Grupo Solara. No hay rastro de manipulación. La sala volvió a estallar en murmullos. El rostro de Ricardo se volvió blanco. El fiscal se levantó. Señoría, su voz resonó en la sala. Dada la gravedad de las pruebas recién reveladas, este caso ha entrado en una fase completamente nueva. La grabación de voz confirma que Ricardo Vargas ordenó directamente el abandono de un menor, y los documentos revelan el robo de la tecnología del señor Santiago Herrera hace 8 años. El fiscal hizo una pausa. Por lo tanto, la Fiscalía retira todos los cargos contra el acusado Santiago Herrera. La sala se llenó de murmullos. Además, solicito el arresto inmediato de Ricardo Vargas por los cargos de intento de homicidio y abandono de un menor. No, gritó Ricardo. Es una conspiración. Todo está manipulado. El juez golpeó el mazo. Se concede la solicitud de la Fiscalía. Alguaciles, arresten a Ricardo Vargas. Los alguaciles se acercaron a Ricardo. Intentó huir, pero lo sujetaron. Las frías esposas se cerraron en sus muñecas. No saben con quién se meten, gritaba mientras se lo llevaban. Sus gritos resonaron en el pasillo.
El juez miró a Santiago. Acusado Santiago Herrera. Santiago levantó la cabeza, su rostro bañado en lágrimas. Dado que los cargos han sido retirados, la orden de detención en su contra queda sin efecto. Aunque la sentencia formal se emitirá más adelante, su inocencia ha quedado suficientemente demostrada hoy. Puede irse en libertad. Al oír esas palabras, Santiago sintió que las piernas le fallaban. Se desplomó en su sitio. «Papá». Ángel saltó del estrado. Cruzó la sala corriendo hacia su padre. «Papá». Se lanzó a los brazos de Santiago. Santiago lo abrazó con todas sus fuerzas. El pequeño cuerpo que había abrazado durante 8 años, ese calor familiar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Santiago. «Ángel. Ángel», repetía, llorando. «Papá, papá, te extrañé». Ángel también lloraba en el regazo de su padre. «Lo siento, Ángel. Perdóname». «No, papá, no es tu culpa». «Yo lo sé. Lo sé todo». Los dos, en medio de la sala del tribunal, se abrazaron y lloraron durante mucho tiempo. El candado del 0.1% que Santiago había puesto para proteger su tecnología hacía 8 años, había vuelto a través de la lógica que su hijo le enseñó, para salvarlo. Aunque no compartían una gota de sangre, no existía un lazo más fuerte entre padre e hijo. Tras el dramático giro en el juicio, el mundo se puso patas arriba. La noticia del arresto de Ricardo Vargas fue la noticia de última hora en todo el país. El secuestro del heredero del Grupo Solara, acusaciones de robo de tecnología, 8 años de encubrimiento. Los medios de comunicación compitieron por informar sobre el escandaloso caso. Santiago fue puesto en libertad. Al salir del juzgado, Ángel le sostenía la mano con fuerza. Los flashes de las cámaras lo cegaban, pero a ellos no les importaba. Simplemente caminaron, sin soltarse la mano. De vuelta a casa, Santiago no hizo nada durante varios días. Solo se sentaba al lado de Ángel. A su lado para comer, a su lado para dormir. Los pocos días que habían estado separados se sintieron como una eternidad. Se aferraban el uno al otro, como para confirmar la presencia del otro. «Papá, no te vas a ir, ¿verdad?», preguntó Ángel. «No, no me iré a ninguna parte». «¿De verdad?». «De verdad. A partir de ahora, siempre estaré a tu lado». Santiago le acarició la cabeza. Ángel, aliviado, se acurrucó en su regazo. Pasó una semana. Era una tarde normal. Santiago estaba en la cocina, preparando una sopa instantánea, y Ángel hacía la tarea en la sala. De repente, se oyó un ruido extraño afuera. El sonido de coches, no uno, sino varios. Santiago se asomó por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par. En el estrecho callejón frente al edificio, una fila de sedanes negros de lujo estaba estacionada. Parecían docenas. Hombres de traje negro bajaban y se formaban en fila. «¿Qué es esto?», murmuró Santiago. Ángel también corrió a la ventana. «¿Quiénes son, papá?». «No lo sé, hijo. No lo sé». La puerta del sedán del centro se abrió. Una anciana de pelo blanco bajó. Parecía tener unos 70 años. Vestía un elegante traje sastre y la gente a su alrededor la ayudaba a bajar con reverencia. Era evidente que era alguien importante. Santiago lo supo al instante. Era la matriarca del Grupo Solara. La abuela biológica de Ángel. Doña Elena Vargas subió las escaleras del edificio, ayudada por sus guardaespaldas. Santiago abrió la puerta apresuradamente. «Bienvenida», dijo torpemente. La anciana lo miró fijamente. Luego, observó el interior del humilde apartamento. La pequeña sala, los muebles viejos, las paredes agrietadas. Para una mujer que había pasado toda su vida en una mansión, era un escenario desconocido. Pero las lágrimas brotaron de sus ojos. Con voz temblorosa, dijo:
así que mi nieto vivió 8 años en esta casita. Santiago no supo qué decir. La anciana se paró frente a él y, para su sorpresa, inclinó la cabeza. Viví sin saber que mi propio hijo se había convertido en un monstruo. Viví 8 años en un infierno, creyendo que mi nieto estaba muerto. Y ese demonio abandonó a mi nieto en un basurero. Fue mi culpa, por no ser una buena madre, que él se convirtiera en un monstruo. La anciana tomó la mano de Santiago. Usted salvó la sangre de mi familia. Si no fuera por usted, mi nieto estaría muerto. ¿Cómo podré pagarle esta deuda? Santiago estaba desconcertado. No, señora. Solo hice lo que era correcto. ¿Correcto? ¿Quién recoge a un bebé abandonado en la basura y lo cría durante 8 años? No hay nadie como usted. La anciana se secó las lágrimas. Su mirada se posó en Ángel, que estaba de pie en un rincón. Javier, lo llamó. Ángel se escondió detrás de su padre. La anciana se acercó lentamente. Javier, soy tu abuela. Tu verdadera abuela. Ángel no respondió. La anciana se arrodilló frente a él. La mujer de pelo blanco, arrodillada en el suelo de ese humilde apartamento. Perdóname, niño. La abuela lo siente mucho. Por no haberte encontrado durante 8 años. Si hubiera estado más atenta, esto no habría pasado. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Ángel la miró. Era la primera vez que la veía, pero sabía que su dolor era sincero. Javier, ven a tu verdadera casa. Tu padre no pudo cumplir su destino, pero la abuela te lo dará todo. Serás el heredero del conglomerado más grande de este país. No te faltará nada. Y al señor que está aquí, le daremos una recompensa que nunca podremos terminar de pagar. Al oír esas palabras, el corazón de Santiago se encogió. Era lo lógico. Ángel era, después de todo, el heredero de esa familia. Era natural que su abuela se lo llevara. Pero el corazón de Santiago se partía. El niño que había criado durante 8 años. El niño que, sin compartir su sangre, era más preciado que su propia vida. Dejarlo ir era más doloroso que la muerte. Santiago miró a Ángel, sin poder decir una palabra, con los ojos llenos de tristeza, preguntándose qué era lo mejor para su hijo. Ángel miró la mano que le ofrecía su abuela. Parecía suave y cálida. Pero no la tomó. En su lugar, se dio la vuelta y se acercó a Santiago. Y con sus 2 manos, agarró la mano áspera de Santiago. Abuela, dijo Ángel, mirando a la anciana. Yo no soy Javier. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par. Cuando mi tío me abandonó, la mano que me sacó de la basura fue esta. Ángel levantó la mano de Santiago. Una mano áspera, callosa, agrietada. Una mano que había trabajado duro toda su vida. El pecho de mi papá, que me calienta los pies fríos por la noche, es más cálido que una casa llena de dinero. Y arreglar cosas rotas con mi papá en el depósito de chatarra era más divertido que cualquier juguete caro. La voz de Ángel era firme. No quiero ser un heredero. Quiero vivir como Ángel Herrera, el hijo de Santiago Herrera. La anciana se quedó sin palabras. Ángel continuó, si quiere llevarme, en lugar de eso, devuélvale a mi papá el nombre y la tecnología que perdió. Las cosas que mi tío le robó hace 8 años. Eso es todo lo que pido. La anciana no dijo nada durante un buen rato. No podía creer que esas palabras salieran de un niño de 8 años. Estaba orgullosa de que un niño tan inteligente y maduro fuera su nieto, pero al mismo tiempo, le dolía el corazón. Se secó las lágrimas y asintió. De acuerdo. Si ese es tu deseo, no te obligaré. Su voz era suave. Pero Ángel, cuando crezcas y quieras cambiar el mundo, tendrás que aprender en un lugar más grande. Sería un desperdicio que tu talento se perdiera. Hizo una pausa y propuso, si de verdad no quieres dejar esta casa, ¿qué tal si tú y tu padre se mudan a nuestra casa?
Les daré un ala separada, y podrán vivir allí como siempre lo han hecho. Yo respetaré tu decisión hasta que seas mayor de edad. Después, podremos volver a hablar de tu futuro. ¿Qué te parece? Ángel miró a Santiago. Santiago lo miró a los ojos. Quería que su hijo floreciera en un entorno mejor. Crecer y aprender en un mundo más grande sería mejor para él que vivir en la pobreza en un pequeño apartamento. Santiago asintió en silencio. Ángel, creo que está bien hacer lo que dice tu abuela. ¿De verdad? ¿Papá también viene? Sí, papá también va. Vayamos donde vayamos, iremos juntos. Ángel apretó la mano de Santiago con más fuerza. Entonces iré. Pero nunca soltaré la mano de mi papá. La anciana sonrió al ver la escena. Y así se decidió. Santiago fue nombrado asesor técnico principal del Grupo Solara. Recuperó los derechos legítimos de la tecnología que le habían robado. Su honor fue restaurado. Padre e hijo se mudaron a un ala de la mansión del Grupo Solara. Era una casa mucho más grande y lujosa, pero su vida no cambió mucho. Incluso entre paredes de mármol, seguían abriendo la vieja libreta de cuero para hablar. Por la noche, Santiago preparaba sopa instantánea y comían juntos. A veces, de camino a casa, compraba churros. «Papá, ¿otra vez churros?» «Sí. Son tus favoritos. Comer esto me recuerda a los viejos tiempos». «Sí». «¿Qué recuerdas?» «Cuando volvía del trabajo y te traía churros. Era muy feliz entonces». «¿Y ahora no eres feliz?» «Ahora también soy feliz. Porque estoy contigo». Santiago le acarició la cabeza. El amor de crianza había triunfado. Pasaron los años. Ángel, que tenía 8 años, se convirtió en un joven de 28. 20 años habían pasado. Durante ese tiempo, sucedieron muchas cosas. Con el apoyo total del Grupo Solara, Ángel recibió la mejor educación. Estudió administración de empresas en la mejor universidad del país y también en el extranjero. Pero lo que realmente le apasionaba era la tecnología. Durante el día, asistía a clases de negocios, y por la noche, programaba con su padre. La vieja libreta de cuero de Santiago seguía entre ellos. La lógica de las vías de tren que comenzó en esa libreta se fue perfeccionando en manos de Ángel. Ángel dominaba tanto los negocios como la tecnología. Se convirtió en un experto que nadie podía ignorar. Incluso los ejecutivos del Grupo Solara reconocían su capacidad. Santiago también cambió. Su cabello se volvió blanco. Tenía más de 60 años. Pero su mirada seguía viva. Trabajaba como asesor técnico en el Grupo Solara, enseñando a los ingenieros más jóvenes. Y después del trabajo, seguía investigando con su hijo. Un día, la abuela llamó a Ángel. «Ángel, la abuela quiere verte». La anciana tenía más de 90 años y su salud era frágil. Acostada en la cama, tomó la mano de Ángel. «Ángel, creo que no me queda mucho tiempo. Ha llegado el momento de que tomes las riendas del Grupo Solara. Es mi último deseo. Que heredes formalmente el control y lideres este grupo». Ángel guardó silencio por un momento. «Lo pensaré, abuela». «Piénsalo. Pero no por mucho tiempo. Quiero verte como presidente antes de cerrar los ojos». La anciana sonrió débilmente. Esa noche, Ángel le contó a su padre. Santiago, después de pensar, dijo: «Ángel, te apoyaré en lo que decidas. Es tu decisión. Quiero saber qué piensas tú, papá». Santiago lo miró. «Si te soy sincero, quiero que vivas haciendo lo que te gusta. Ser el presidente del Grupo Solara tiene sus ventajas, pero también conlleva una gran carga. Tú sabes mejor que nadie si esa es la vida que realmente quieres». Ángel reflexionó durante días. Y tomó una decisión. Unos días después, en una reunión con la junta directiva del Grupo Solara y la prensa, Ángel hizo un anuncio.
Todos esperaban que anunciara su nombramiento como presidente. Pero el anuncio de Ángel sorprendió a todos. Hoy, rechazo la sucesión del Grupo Solara. En su lugar, mi padre, Santiago Herrera, y yo fundaremos nuestra propia empresa de tecnología. Se llamará Lógica Cielo. Los flashes de las cámaras estallaron. La junta directiva murmuraba. La abuela también estaba allí, en una silla de ruedas. Ángel la miró y dijo, abuela, ¿recuerda la promesa que hice a los 8 años? Que yo decidiría mi vida. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. Al lado de la abuela, aprendí a ver el mundo en grande. Y al lado de mi padre, aprendí la tecnología para conectar el mundo. Ahora, me quitaré la etiqueta del Grupo Solara e intentaré implantar la lógica de las vías de tren que mi padre me enseñó en la red global. La sala se quedó en silencio. Ángel continuó, Lógica Cielo no construirá vías de tren reales. Lo que haremos es un sistema global de rutas de datos. Los sistemas de logística, finanzas, seguridad y ciudades inteligentes, que están enredados y sufren de cuellos de botella en todo el mundo, los optimizaremos con nuestro algoritmo de recuperación. Miró a la audiencia. Hace 20 años, mi padre salvó un almacén con este principio. Si una vía está bloqueada, se desvía y luego se vuelve a unir. Yo intentaré expandir ese principio a escala planetaria. Cuando terminó el discurso, la sala quedó en silencio. La abuela, al principio, pareció decepcionada. Pero al ver el plan de negocios que Ángel presentó, su expresión cambió. Era meticuloso. Perfecto. El niño ya se había convertido en un gigante que superaba a los gigantes. Bien, dijo la abuela. Haz lo que desees. El Grupo Solara será el socio principal de Lógica Cielo. Te apoyaremos en lo que necesites. Ángel inclinó la cabeza. Gracias, abuela. Esa noche, Ángel y Santiago salieron a pasear. Caminaron por un sendero junto a unas viejas vías de tren cerca de su antiguo barrio, un camino que habían recorrido a menudo 20 años atrás. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. Las sombras de los dos se alargaban sobre las vías. El pelo de Santiago era completamente blanco, y sus hombros estaban un poco encorvados. Pero su paso, al caminar junto a su hijo, seguía siendo firme. Ángel, dijo Santiago. ¿De verdad no te tentó el puesto de presidente? Rechazar una mesa servida para volver a un camino difícil. Ángel rodeó los hombros de su padre y sonrió. La misma sonrisa de cuando era niño. Papá, cuando las vías de un tren se enredan, ¿qué hay que hacer? Santiago sonrió. Desviarlas y luego volver a unirlas. Exacto. Los datos del mundo ahora están enredados. Y yo voy a desenredarlos, uno por uno, como tú me enseñaste. Ángel miró al cielo. Desde el día en que me salvaste, mi destino estaba escrito. Y era sonreír junto a ti, regalándole al mundo el camino que construimos juntos. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. Caminaron uno al lado del otro a lo largo de las vías. Bajo la noche, sus sombras se extendían sobre los rieles paralelos. Un niño recogido de la basura y un vagabundo abandonado por el mundo. Se encontraron, vivieron juntos 8 años y caminaron juntos 20 más. Ni los